Muy buenas tardes. Buenos días. ¿Sabéis qué pasa? Que como tenemos el culto en Natividad por las tardes, uno viene con el chip, ¿verdad? Y perdonadme, buenos días. Buenos días. Os traigo saludos de la iglesia que pastoreo en Tarrasa, la iglesia de la Natividad, una iglesia que además es una iglesia con muchos vínculos con vosotros, ¿verdad? Vínculos muy significativos de amistad, de familia. Una iglesia que os aprecia, os apreciamos enormemente y oramos por vosotros. Así que saludos de parte de toda la iglesia de la Natividad. Disculpadme que traiga el portátil, pero es que esta semana ha sido desastrosa a nivel técnico. Se me ha roto el router en el despacho, la impresora de la iglesia se ha estropeado, la de mi despacho también. Lo único que se ha mantenido vivo es mi portátil, así que no he podido imprimir el sermón y aquí está. Así que disculpadme el subir con el portátil. Hacia una iglesia relevante, es lo que quiero compartir con vosotros hoy a través del texto que se nos ha leído y bajo el modelo de la iglesia de Antioquía. Y me gustaría que pudiéramos visualizar un vídeo para introducir este sermón. Hola, soy un Mac. Y yo un PC. ¿Preparado para empezar? En realidad no, tengo bastante que hacer. ¿Qué vas a hacer tú? Yo haré una película doméstica o una página web, probaré mi cámara interna de serie, puedo hacerlo nada más salir de la caja. ¿Y tú? Bueno, primero tengo que descargarme esos nuevos drivers, después tendré que borrar el software de prueba del disco duro, luego tengo que leer unos cuantos manuales. Sabes, parece que tienes mucho que hacer antes de poder hacer cualquier cosa, así que voy a empezar porque vengo con muchas ganas. Avísame cuando estés listo. El caso es que el resto de mí está en otras cajas, así que te veré luego. Hola, soy un Mac. Y yo un PC. Y yo arreglo los ordenadores. ¿Qué pasa, PC? Oh, este PC que se está poniendo al día. Una cámara, qué chulo. ¿Vas a chatear online con tus colegas? ¿Qué va? Esto es para mantener videoconferencias serias. Eso es genial. Quizá algún día tengas el placer de tener una pieza de alta tecnología tan cara como esta. En realidad, los iMac y los MacBooks tienen cámaras incorporadas. Puedes charlar con tus amigos directamente, es súper chulo. ¿Has terminado? La verdad es que no. Sí, yo creo que hemos terminado, gracias. Señor. No sé si todos estáis familiarizados con Mac y con PC, son probablemente las dos grandes empresas de informática, de ordenadores que existen, y a principios del 2000, cuando Apple entraba en España como nuevo espacio de mercado, pues se publicaban muchos de estos vídeos en los que Mac pues resaltaba sus propiedades sobre PC, ¿verdad? ¿Qué hace que empresas como Apple, como el Corte Inglés, como Amazon, como Inditex tengan éxito? No sé si os lo habéis preguntado alguna vez, los que sois del mundo del negocio, de la empresa, quizás sí. Mirad, cada una de ellas aporta algo significativo o responde a necesidades concretas que la gente aprecia. Apple ofrece un producto pensado no solo en cómo vivimos, sino también en cómo trabajamos, y son enormemente innovadores. Usar sus productos es tan sencillo como comerse una manzana, y ese es el sentido del logo de Apple, ¿verdad? El Corte Inglés, que todos conocemos, ofrece un producto de calidad y un servicio de atención al cliente que no tiene comparación con el resto de empresas. No tiene competencia. Amazon te permite comprar cualquier cosa desde el sofá de tu casa, con tu ordenador, tu tablet, incluso con tu teléfono. E Inditex ofrece ropa de calidad a un precio asequible para todos y además tiene una variedad de negocio, diversifica su negocio en el mundo del textil para pues, tener más ingresos y más actividad. Como iglesia, ¿cómo marcamos la diferencia? Como iglesia. ¿Qué nos hace relevantes? ¿Qué nos hace significativos? Pues sin duda la respuesta es el Evangelio. El Evangelio nos hace relevantes y el Evangelio nos hace significativo, porque el Evangelio es pertinente, porque es necesario. Y tenemos que saber adaptar el Evangelio sin adulterar su mensaje para conectar con una sociedad que necesita vivirlo, necesita conocerlo, necesita aceptarlo
y hemos de compartirlo. Y es el Evangelio el que nos transforma para ser una iglesia relevante. Y hay una iglesia que en el Nuevo Testamento marcó la diferencia e impactó al mundo de su época, la que se nos acaba de leer, la iglesia de Antioquía. En términos simbólicos podríamos decir que nosotros provenimos de la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Porque era una iglesia de gentiles primordialmente, y desde donde sale la misión a los gentiles. ¿Sobre qué principios se asentaba la iglesia de Antioquía? Esta pregunta es pertinente hoy porque nos sirve de modelo para desarrollar una iglesia que conecte con el siglo XXI en el que vivimos. Vamos a ver algunas características de la iglesia de Antioquía. En primer lugar, era una iglesia con celo evangelístico de su membresía. Lo vemos en los primeros versículos, del 19 al 21. Celo evangelístico de su membresía. En este fragmento, Lucas nos cuenta el avance del evangelio hasta una nueva zona de expansión. Antioquía era la capital de la provincia de Siria, provincia romana de Siria, y era la tercera ciudad más importante del mundo conocido de su época. Así que tenemos aquí una ciudad enormemente importante, ¿no? Y a esta ciudad de Antioquía llegaron dos grupos de personas, nos cuenta Lucas. Los que venían de Jerusalén huyendo de la persecución, eminentemente judíos, la mayoría de ellos judíos, y en segundo lugar, un segundo grupo que venían de Chipre y de Cirene, un grupo eminentemente gentil, ¿vale? De Jerusalén, un grupo de judíos, y de Cirene y de Chipre, grupo de gentiles. Y Lucas nos dice que el primer grupo, el que viene de Jerusalén, el primer grupo, dice, llegó a Antioquía no hablando a nadie la palabra, sino a judíos. Es lógico, se relacionaban solamente, probablemente solo con judíos, pues era con quienes compartían primeramente el Evangelio. Y si el primer grupo era más conservador y centrado en su cultura hebrea, el segundo grupo, los que venían de Cirene y de Chipre, eran hombres y mujeres de mundo. Preferían hablar en griego en lugar de arameo y no tenían prejuicios con respecto a los gentiles, como los tuvo Pedro antes de la visión. Así que este segundo grupo, el que venía de Chipre y de Cirene, no necesitaron, perdón, se me ha movido esto. Este segundo grupo compartía el Evangelio, nos dice Lucas, con la gente gentil que vivía en Antioquía, con la gente gentil y no judía, ¿no? Y fijaos el grado de respuesta que su testimonio generó. Dice el versículo 21, la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. La respuesta a su testimonio. Hay dos cosas que merece la pena comentar sobre la respuesta al Evangelio tan masiva que tuvo la predicación de este grupo de Chipre y de Cirene en Antioquía, y que nos sirve de referencia para nuestra conexión en el desarrollo de la misión aquí en Sabadell. En primer lugar, nos muestra la importancia y lo estratégico de las ciudades en la misión cristiana. Pude hacer un trabajo cuando estaba en el seminario sobre la importancia estratégica de las ciudades en la misión, y es muy interesante cómo los apóstoles, cuando salen a predicar el Evangelio, van a los núcleos principales de ciudad, y desde ahí el Evangelio llega también a zonas más pequeñas y más rurales. Lo estratégico de la ciudad, y vivimos en una ciudad, vivimos en Sabadell, ¿verdad? Traspasar las barreras culturales y llegar a ellas o más allá de ellas con el Evangelio es más fácil, entre comillas, en términos relativos, en las ciudades que en las zonas rurales, donde la tradición está mucho más asentada, mucho más arraigada. El pluralismo de la ciudad invita a una mentalidad más abierta, porque en las ciudades estamos más expuestos a diferentes culturas, diferentes formas de pensamiento, etcétera, etcétera. Y el hecho de que haya más anonimato en la ciudad que en los pueblos, ¿verdad? Porque los pueblos nos conocemos todos, facilita también el intercambio de patrones de comportamiento que llegan cuando el Evangelio transforma nuestra vida y la cambia.
¿verdad? Y cambia nuestra mente, nuestra manera de pensar, de actuar, de comportarnos, etcétera, etcétera. Así que hemos de ver Sabadell como una oportunidad para compartir el Evangelio y como un reto como iglesia. En segundo lugar, nos muestra la importancia y lo estratégico de la evangelización por parte de los miembros de la iglesia. Es curioso el acento que pone Lucas en el versículo 21 en que fue la mano de Dios la responsable en primer lugar del éxito, por supuesto, porque es el Señor el que produce el fruto, ¿verdad? No nosotros. Pero eso no niega el hecho de que fuera el testimonio de aquel grupo de Chipre y de Cirene, con su celo evangelístico, el que Dios utilizó para compartir el Evangelio, para extender el Evangelio en la ciudad de Antioquía. Para ser una iglesia misionera, hemos de comenzar siendo valientes y comprometidos los miembros de la comunidad, preocupados por alcanzar a la ciudad de Sabadell, que no conoce el Evangelio y que lo necesita, y hacerlo de una manera personal, en el contexto en el que Dios te ha puesto, en tu lugar de trabajo, de estudios, en el casal al que asistes cada día, allí donde compras el pan, donde te cortas el pelo. Esta semana teníamos la tutoría de fin de curso de Ruth als Colubrés, en la guardería, y no había tenido oportunidad de compartir el Evangelio con la tutora de Ruth, con Nuria. Y dice, Señor, dame la oportunidad de hacerlo. Y estábamos ahí en la tutoría y me estaba contando lo espléndida que es mi hija, ¿no? Se me caía la baba escuchándolo y estas cosas, me ponía a llorar, papi orgulloso, ¿no? Y le decía, Nuria, ¿sabes qué? He estado pensando esta semana, mira, somos cristianos, Débora y yo somos cristianos. Y estamos convencidos de que Dios te ha puesto en esta etapa de nuestra hija para aportarle significativamente. Y de verdad que ha sido así, porque ha sido una profesora excelente para Ruth. Se emocionaba escuchando esas palabras y nos lo agradecía, ¿no? Bueno, ha sido sembrar simplemente. ¿Quién sabe esa semilla a dónde llegará, ¿no? Pero en nuestra cotidianeidad del día a día, ser valientes y compartir nuestra fe con aquellos que nos rodean. Aquí tenemos en primer lugar una iglesia con celo evangelístico, y es un reto para nosotros. En segundo lugar, lo vemos de los versículos 22 al 24, esta iglesia tenía un pastor que infundía ánimo, que la proyectaba, la apoyaba y marcaba el rumbo. Es curioso que no es un apóstol el enviado a Antioquía para pastorearla, y no es que no hubiera pastores entre los apóstoles, por supuesto que los había. Lo que aquí vemos es el despliegue de eso que tanto nos orgullece a los bautistas, ¿verdad? El despliegue del sacerdocio universal. El despliegue del sacerdocio universal. Dios usando a todos los miembros de la comunidad para desarrollar la misión y para edificar su iglesia. Y el nombre del pastor de Antioquía era Bernabé. Bueno, era más bien su apodo, se llamaba José. Pero los apóstoles lo conocían como Bernabé porque Bernabé significa hijo de consolación, hijo de exhortación. Era la cualidad que destacaba en aquel pastor, en Bernabé. Os confieso que es mi modelo pastoral en el Nuevo Testamento. Y nos dice Lucas que Bernabé, en el versículo 23, vio la gracia de Dios. Bernabé vio la gracia de Dios. Y esto hay que leerlo dentro de su contexto. Porque en Antioquía estaban ocurriendo cosas que probablemente habrían causado revuelo entre los más conservadores de trasfondo judío que venían de Jerusalén y que también estaban allí. Dejadme mencionaros 4 situaciones que podrían estar pasando, seguramente estaban pasando en la iglesia de Antioquía. Seguro que ambos grupos, judíos y gentiles, comían juntos, tenían comunión entre ellos. Esto no era tan habitual en Jerusalén. En segundo lugar, los gentiles aceptados en la iglesia de Antioquía no eran circuncidados. En tercer lugar, probablemente en las casas judías de Antioquía no se practicaban rigurosamente las reglas de alimentación que tenían.
Estaban lejos de Jerusalén y a veces también la lejanía de la sinagoga y de la cultura y demás, pues hace perder ciertas cuestiones. En cuarto lugar, los cultos en Antioquía estaban probablemente menos influidos por la liturgia propia de las sinagogas de los judíos. Quizás incluso hasta los maridos se sentaban al lado de sus mujeres, juntos y no separados. En una ciudad cosmopolita como Antioquía, esta iglesia gentil sería mucho más abierta y dispuesta a nuevas experiencias, porque la realidad estaba cambiando y había que dar respuesta a esa nueva realidad con el mismo evangelio. Y las tiene, porque el evangelio tiene respuestas para todas nuestras necesidades y situaciones. Hay un avance y debemos de buscar conectar el evangelio con las nuevas realidades. Y yo me pregunto, en mi iglesia, en mi persona, ¿cómo damos respuesta hoy a nuestras necesidades, a nuestras realidades desde el evangelio? Porque como os digo, las tiene. El evangelio tiene las respuestas, ¿no? Y aquí tenemos mucho que pensar y que desarrollar, cada uno en nuestra iglesia local. Y en este contexto de avance, de cambios sociales, culturales y de avance del evangelio, en este contexto no escuchamos de Bernabé, del pastor de esta iglesia, no escuchamos ningún pero. Podría haberse convertido fácilmente en un aguafiestas, ¿verdad? O no haber sido sabio y diplomático y haber provocado una ruptura entre Antioquía y Jerusalén. Pues habíamos tenido el primer cisma de la iglesia. Pero no vemos aquí a Bernabé en esta actitud. Dice el texto, nos cuenta Lucas, que era varón bueno, lleno del Espíritu Santo, versículos 22 y 24. Varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Dice que cuando llegó a Antioquía y vio la gracia de Dios, se regocijó. Se regocijó de ver cómo Dios estaba obrando en la vida de aquellas personas, de aquella iglesia, que no necesitamos, o sea, que no somos absolutamente pecadores y de la noche a la mañana nos convertimos en totalmente santos, que tenemos un proceso en el que el Espíritu Santo va trabajando en nosotros y hemos de ser sensibles a esa obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, apoyarla, acompañar. Y aquí tenemos a un hombre de visión amplia y de corazón generoso. Vio las vidas transformadas desde la inmoralidad pagana a la santidad cristiana, y circuncidados o no, ortodoxos o no. Dice Lucas que reconoció que la gracia de Dios estaba obrando. Tuvo esa sensibilidad espiritual. Y dice el versículo 23 que exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Y estoy seguro que les acompañó en sus procesos. Y es muy importante que nos demos cuenta, no solo el pastor, toda la comunidad, del trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en los que tenemos a nuestro alrededor, y apoyarlo y no destruirlo. Ser integradores, ser acogedores, facilitar el servicio de aquellos en los que descubrimos dones, reconciliar, restaurar, y no encorsetarnos en nuestras prácticas o en nuestros convencionalismos o incluso en nuestros prejuicios, que a veces hacemos dogmas de ellos. Y por supuesto que un pastor así debió estimular enormemente y apoyar enormemente a una iglesia joven como era la iglesia en Antioquía y con tanto celo evangelístico. Así que no nos sorprende la respuesta al evangelio que produjo el celo evangelístico de esta iglesia, ¿no? Un pastor que anima, como lo hacía Bernabé, que impulsa el avance de la iglesia, ayudó a que la iglesia tuviera un impacto significativo en la ciudad en la que estaba, en su entorno, en su contexto, y la animó en su esfuerzo evangelístico. Y la iglesia respondió en consecuencia, bajo la misma convicción. Necesitamos desesperadamente pastores como Bernabé. Y más miembros de la iglesia que sigan el ejemplo de Bernabé y de los miembros de la iglesia en Antioquía y que estén más interesados por el auténtico cristianismo
que en preservar tradiciones o en difundir una ética denominacional, por muy orgulloso que estemos de ella, ¿verdad? Pero que hay más, que hay más. Necesitamos personas que animen, que exhorten, que entiendan, que integren, que consuelen y que hagan el Evangelio más relevante al día a día de las personas, de la propia comunidad y de los que nos rodean, que no conocen al Señor, ¿no? Porque el Evangelio es relevante y es pertinente en cada situación de tu vida, en tu cotidianidad. Pues aquí encontramos a una iglesia con celo evangelístico, en segundo lugar, con un pastor que exhortaba, que animaba, que apoyaba la obra, con mucha sensibilidad espiritual, y en tercer lugar encontramos a un maestro en teología, versículos 25 y 26. Esto es importante, porque nos recuerda que una comunidad necesita de todos los dones para desarrollarse, porque el conjunto de los dones no se encuentran en el pastor. El pastor tendrá los suyos, ¿verdad? Pero necesitamos que cada miembro de la iglesia ponga sus dones al servicio del Señor. Y eso es mucho más relevante en una iglesia innovadora y vanguardista como la iglesia de Antioquía. Y Bernabé, como buen pastor, se dio cuenta de la necesidad de enseñanza bíblica que había en aquellos cristianos. Estaban surgiendo en Antioquía problemas de comprensión teológica, y para tratarlos quizás él no era el más adecuado. Muchos tenían escaso conocimiento o desconocían totalmente el Antiguo Testamento. Y probablemente el vocabulario de los judíos que venían de Jerusalén y con el que compartían vida de iglesia, pues les sonaba un poco raro. No estaban acostumbrados a aquel vocabulario de los judíos. Venían de otro contexto, venían de Chipre, de Cirene. Y Bernabé vio dones en Pablo y lo llamó para que viniera a servir en aquella comunidad y lo puso a trabajar para cubrir una necesidad. Y es interesante porque es la primera vez que aparece Pablo después de haberse convertido y entregado su vida al Señor. Pablo, camino de Damasco, que se encuentra con el Señor Jesús, se convierte, Bernabé le presenta a los apóstoles, Bernabé conoce a la iglesia en Jerusalén y no sabemos nada más de Pablo hasta este momento. Y han pasado probablemente 13 años. 13 años. El gran siervo de Dios, enviado a los gentiles, 13 años en Tarso, preparándose probablemente, y Dios tiene sus tiempos, ¿verdad? Y en el momento adecuado Bernabé lo llama. Lo recupera de la reserva y lo trae a servir en Antioquía. Pablo, el brillante intelectual, el graduado en la Universidad de Jerusalén, el fariseo, el conocedor de la Biblia y al mismo tiempo ciudadano romano, conocedor de la cultura gentil, orador en griego. Su ciudad era muy parecida a la ciudad de Antioquía. Había crecido en Tarso y pues conocía esos contextos, ¿no? Y llamado de una manera especial para llevar el Evangelio a los gentiles. Y aquí vemos a Bernabé, viendo las necesidades que tiene en su iglesia y buscando e identificando dones, promocionándolos, promoviéndolos, para edificar una iglesia que lo necesita. Y necesitamos gente que esté dispuesta a usar sus dones al servicio de la iglesia, para edificar la iglesia y para desarrollar la misión. Y también necesitamos hombres y mujeres como Pablo para enseñarnos a relacionar evangelio con contexto cultural, con otras filosofías, con otros idiomas, con el día a día de aquellos que no conocen a Cristo, con sus inquietudes, con sus necesidades, con sus problemas, con sus carencias, con sus anhelos. Y seguro que hay dones de enseñanza en esta iglesia. Seguro que los hay, más o menos desarrollados, pero hemos de darles lugar y fomentar la formación y su desarrollo. Para eso, para ayudarnos a conectar el Evangelio con la realidad que nos rodea. Y necesitamos, como os decía, miembros dispuestos a edificar su iglesia, a poner los dones al servicio del Señor y de los demás y a desarrollar la misión. En cuarto lugar, encontramos
a una iglesia con un corazón inclinado a la comunión. Versículos 27 al 30. Un corazón inclinado a la comunión. Tenemos que recordar como los cristianos, desde el principio, desde la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 2, habían mostrado una generosidad increíble hacia aquellos que tenían necesidades. Y leemos que tenían todo en común, ¿verdad? Que compartían todas las cosas. De hecho, la primera vez que leemos sobre Bernabé es para esto, expresamente. Se nos dice de Bernabé que tenía una heredad, que tenía una posesión y que la vendió y dio lo que tenía a la iglesia en Jerusalén para ayudar, para desarrollar un ministerio de acción social, podríamos decir hoy día, ¿verdad? Dentro de la propia comunidad. Gracias a aquel dinero que Bernabé donó a la iglesia, pues se pudo desarrollar un ministerio de acción social en Jerusalén para atender a los más desfavorecidos. Y ese mismo principio que Bernabé vivía, lo compartió con la iglesia que pastoreaba en Antioquía. Y lo pusieron en práctica, pero de una forma más innovadora, fueron más allá. Aquí no encontramos a una iglesia que solo atiende sus necesidades dentro de la propia comunidad. Lo que la iglesia de Antioquía hizo fue ayudar a otra comunidad, como era la de Jerusalén, que tenía necesidades. A pesar de ser una iglesia vanguardista, con una teología pionera, como hemos visto, era una iglesia que se sentía en comunión con todas las demás. No pretendía competir con Jerusalén. Se veía como la expresión local del cuerpo de Cristo en otra ciudad, en otro contexto, pero formando parte necesaria e interdependiente del resto del cuerpo de Cristo ubicado en otros lugares. Y esta manera de entender las cosas es un factor vital para cualquier iglesia que tenga una visión misionera, porque no podemos ensimismarnos. No podemos aislarnos ni creernos autosuficientes. Hemos de trabajar en red, esto que está tan de moda ahora, ¿verdad? Hemos de trabajar en red, incluso en la misión, por supuesto. Juntos, con sentido de responsabilidad en cuanto a compartir esfuerzos, a compartir recursos, para producir mayor impacto en la ciudad en la que el Señor nos ha puesto, en el país, en el mundo entero, con el Evangelio y con nuestro testimonio. Y tenemos que estar informados y tenemos que estar interrelacionados con iglesias, por supuesto, de nuestra misma denominación, y aquí tenéis dos más, ¿verdad? Redentor, Castellarnau, con otras iglesias también con las que tengamos elementos comunes y compartamos una misma visión, entidades cristianas enfocadas a la misión, con las que nos identifiquemos, que respetemos, que reconozcamos, que nosotros les podamos ayudar y que ellos nos puedan ayudar a nosotros, a unir sinergias y recursos para tener mayor impacto, porque cuando nos unimos, tenemos mayor impacto en la gran comisión a la que hemos sido llamados. Y en último lugar, el último detalle que os quiero mencionar en cuanto a la característica de la iglesia de Antioquía era que tenía un liderazgo que oraba. Y por supuesto esto es extrapolable al resto de la comunidad. Un liderazgo que ora, una iglesia que ora. Lo vemos en capítulo 13, versículos 1 al 3. Fue ayunando y orando como llegaron a tener la convicción de que Dios estaba llamando a la iglesia a enviar misioneros. Enviaron a Saulo y a Bernabé. Y esto muestra que la visión viene por medio de la oración, de la relación, del diálogo constante con nuestro Señor. Esta iniciativa de enviar misioneros no procedía de la iglesia, ni siquiera de sus líderes, sino de Dios a través del Espíritu Santo. Y lo que aquí tenemos es un equipo de líderes en la iglesia que no solo dedican su tiempo a organizar y a planificar, que también, que tiene su lugar,
sino que buscan primeramente el rostro de Dios con un compromiso verdadero. Y esto marca la diferencia, y es significativa, entre hacer las cosas a nuestra manera, bajo nuestro punto de vista, bajo nuestra visión, o hacerlo bajo la perspectiva y la voluntad de Dios. La Iglesia no se sentó a esperar pasivamente a que Bernabé y Saulo se sintieran llamados. Queda bien claro que cuando la Iglesia o sus líderes oraron juntos sobre el asunto, en obediencia al Espíritu Santo se dirigieron a Bernabé y a Saulo y les encomendaron a la misión. Fueron sensibles a lo que el Espíritu Santo estaba haciendo y solo tuvieron que apoyarlo, que sumarse, que dejarse usar por el Señor. Y hemos de identificar como primera iglesia bautista de Sabadell dónde está obrando el Señor, aquí en vuestro contexto más inmediato, en la ciudad. ¿Dónde estás obrando, Señor? Ayúdanos a identificarlo y utilízanos, úsanos. Ayúdanos a sumarnos a eso, porque a veces lo hacemos al revés. Mira, Señor, voy a hacer esto, ven conmigo, cuando el orden debería ser al revés. ¿Dónde estás obrando, Señor? Ayúdame a identificarlo y ahí estaré dispuesto a servirte. Termino. La palabra, por medio del ejemplo de esta iglesia en Antioquía, nos ha dejado el guante, por decirlo de alguna manera. ¿Lo recogeremos? Querida iglesia, ¿lo recogeremos? ¿Aceptaremos el desafío? Los hombres de Cirene y de Chipre, que llegaron a Antioquía, son un ejemplo para nosotros. Tenían un gran celo evangelístico, capaz de romper las barreras culturales, de aprovechar la diversidad que había en la ciudad de Antioquía, siendo sensibles a las necesidades de su entorno y llegando a ellas con el Evangelio, conectando Evangelio con todas esas realidades. Y hay dones pastorales y de enseñanza, como los que tenían Bernabé y Saulo. Y necesitamos su enseñanza bíblica y su pastoral para equipar a la Iglesia a desarrollar la misión y a edificar su Iglesia, a desarrollar creatividad teológica para extender el Evangelio sin adulterarlo, sin cambiarlo y conectar con nuestra sociedad. Y también necesitamos seguir creciendo como comunidad de fe, sujeta a Cristo. Necesitamos un mayor espíritu de cooperación intereclesial y con otras organizaciones enfocadas a la misión. Trabajar en red, como os decía antes. Y también será necesario un sentido renovado de cosmovisión divina, por llamarlo de alguna manera. Es decir, que el Espíritu Santo nos urja, nos interpele a la hora de llevar a cabo la misión. Y si no sentimos compasión por las multitudes, en palabras de los evangelios, ¿verdad?, difícilmente dedicaremos tiempo a la misión. Y para desarrollar todo esto, no solo tendremos que planificar bien, que también, por supuesto, sino que deberemos orar mucho, dialogar con Dios, buscar en intimidad la Iglesia, buscar en intimidad a Dios, para alinearnos con su perspectiva, con lo que Él está haciendo, y pedirle que nos use, como usó a esta iglesia en aquella ciudad de Antioquía, y producir aquel impacto que Lucas nos cuenta que pasó. Pues que el Señor os bendiga y os ayude en el desafío de ser una iglesia relevante en la ciudad de Sabadell. Señor os bendiga. Y quien nos urge, quien nos impera a ser una iglesia relevante, es quien nos ha llamado a ser iglesia, que es el Señor Jesús. Y podemos ser iglesia precisamente por aquello que vamos a celebrar ahora y recordar ahora. Y en este memorial, en esta Santa Cena, encontramos también esos elementos importantes que vimos
que acabamos de ver en la iglesia de Antioquía. Aquí encontramos y recordamos la necesidad de reconciliación que la sociedad, que cada persona tiene con Dios. Y esa reconciliación, nos dice Pablo en Colosenses, que la encontramos en Cristo. Dios quiso reconciliar consigo mismo todas las cosas por medio de Cristo Jesús, en su obra en la cruz. Además, en esta cena, en este recuerdo, encontramos la aceptación, la renovación y la restauración que nos trae la cruz de Cristo a nuestras vidas. También encontramos la posibilidad de una relación personal con el Señor Jesús que nos va a traer guía y dirección a nuestra vida, en nuestras luchas, en nuestras dificultades, en nuestro día a día. Y en último lugar, en esta cena, en este memorial, encontramos unidad. Unidad en medio de mucha diversidad, porque somos diferentes unos a otros. Pero aquí encontramos unidad. Que es una unidad que edifica, que construye, y que no tenemos que producirla porque la produce el Espíritu Santo y la encontramos en Cristo, pero tenemos que esforzarnos en mantenerla y en preservarla. Y en último lugar, en este memorial, encontramos un elemento enormemente importante que tiene que ver con la posibilidad de tener una relación cercana, íntima y personal con Dios mismo. Podemos dialogar y relacionarnos con Dios mismo por medio de la cruz de Cristo, por medio de su muerte, de su resurrección, porque Él pagó nuestra deuda y nosotros podemos acercarnos a Dios. Y todo esto que nos recuerda este memorial, esta Santa Cena, también con la esperanza que nos alienta, que nos estimula de que un día las cosas viejas pasarán y aquí serán todas hechas nuevas. Así que con todo esto en mente, vamos a celebrar y a recordar que Cristo murió por nosotros, que resucitó y que en ello encontramos reconciliación con Dios y vida eterna. Voy a pedir a aquellos que me vais a auxiliar, por favor, que podáis pasar y mirad, si habéis creído en Cristo como vuestro Señor y Salvador, si habéis dado testimonio de vuestra fe bajando a las aguas del bautismo y si estáis en plena comunión con vuestra iglesia local, esta o aquella de la que vengáis, esta iglesia os invita a participar de esta cena del Señor y os invito a poneros en pie. Vamos a dar gracias por el pan. Senyor, gràcies per aquesta oportunitat que ens dones, Senyor, de recordar el que vas fer per nosaltres. Gràcies perquè ens vas deixar la Santa Cena, Senyor, per no oblidar-nos mai. I cada cop que ens apropem a la teva taula, Senyor, també ens apropem més a tu. Senyor, fem això per dir-te que t'estem esperant i que estem preparant els nostres cors per aquest dia. En el nom de Jesús, amén.
Y es Lucas quien también nos cuenta que celebrando la Pascua con los apóstoles, recordando cómo Dios les libró de la esclavitud de Egipto, tomó el pan después de haber cenado y dio gracias, diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Mediante su cuerpo quebrantado nosotros somos rescatados, no de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud del pecado. Y eso es un motivo de agradecimiento enorme a nuestro Dios. Tomemos en memoria del Señor Jesús. Y daremos gracias por la copa. Amado Padre, nunca, Señor, seremos capaces de entender un amor tan grande, Señor. Un amor tan grande como para entregar a su Hijo, Señor, por la salvación de cada uno de nosotros, Señor. Te doy las gracias, Señor. Te doy las gracias porque cuando tu Hijo estaba prendido en la cruz, Señor, mi nombre estaba allí y el de mis hermanos también, Señor. Haz, Padre, que no lo olvidemos, Señor, y que esto que hacemos, este recordatorio, Señor, lo llevemos siempre presente en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por un amor tan grande. Y es Lucas el que nos sigue contando en Lucas 22 que después de esto tomó también la copa y la dio gracias, diciendo: esta es la nueva, mi sangre, que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí. Amén. Que no sea un ritual más, parte de nuestra liturgia, porque lo que recordamos aquí no es cualquier cosa. En la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo encontramos beneficios increíbles para nuestra vida. Así que recordar la muerte y la resurrección del Señor Jesús nos lleve a una adoración mayor de toda nuestra vida a nuestro Señor. Dios os bendiga.